Me llamo Graham Porter y estaba sentado en mi escritorio de casa con una taza de té verde tibio y un contrato abierto frente a mí, que destacaba las modificaciones de la cláusula 6.3 sobre derechos de propiedad intelectual. Era un acuerdo que llevaba 3 semanas negociando entre una pequeña pero prometedora empresa de energías renovables y un inversor alemán, con condiciones muy estrictas. La empresa de Elisa era la beneficiaria. Ella fue la razón de que este acuerdo existiera. Corrección, yo fui la razón. La había defendido, había conseguido la reunión y había construido un puente con alguien con quien había estudiado un posgrado. Eso importaba en esta industria. Los nombres importaban. Las reputaciones importaban. Elisa solía decir que le gustaba cómo suavizaba los bordes. Pero ahora, al pasar el bolígrafo por la última viñeta, mi teléfono vibró con un mensaje tan nítido que hirió más profundamente que cualquier cláusula. Era de ella. 14 palabras. No vengas a la fiesta de la empresa. Es solo para socios exitosos. Al principio ni siquiera parpadeé. Me quedé mirando la pantalla, releyéndola como si me hubiera perdido algo. Tenía que haber un error. Elisa no bromeaba así. Era una mujer calculadora, mesurada, ambiciosa y peligrosamente elocuente. Pero ni siquiera ella enviaría algo tan cruel por accidente. Y sin embargo, ahí estaba. Un punto al final. Ni siquiera un emoji para suavizar la hoja. Sentí un frío extraño recorrerme el pecho. No era ira. Ni siquiera tristeza. Fue el dolor del reconocimiento. Me habían borrado. No solo me habían desestimado, sino que me habían despedido. Descalificada de su mundo por su propia mano. Es el tipo de cosas que no te das cuenta mientras suceden, hasta que te golpean de golpe, como salir y darte cuenta de que la casa que ayudaste a construir ya no tiene tu nombre en la escritura. Respondí con una sola palabra. Entendido. No porque estuviera tranquilo, sino porque era la única palabra que me quedaba que no sabía a desesperación ni arrepentimiento. Colgué el teléfono sin esperar a que reaparecieran los 3 puntos. Sabía que no lo harían. Elisa ya había pasado página, ya había dejado de pensar en mí, en nosotras. De la narrativa donde estábamos construyendo algo juntos. Ella estaba en la parte de la historia donde el personaje secundario ya no encajaba. Pero no iba a quedarme sentado y aceptar ese tipo de insulto. No después de todo lo que había hecho. No después de todo lo que había hecho para asegurarme de que su sueño no se derrumbara en su primer año. Me agaché y abrí mi disco duro cifrado. Carpeta, estructuración de activos. Subcarpeta, garantías privadas. Dentro estaban todos los documentos que había mantenido ocultos durante 9 años porque confiaba en ella, porque nunca pensé que necesitaría la protección de alguien con quien compartía la vida. ¿Y ahora? Necesitaba claridad. Abrí el PDF titulado Contrato de garantía de préstamo. GP. Ahí estaba. Mi firma, limpia y segura. La cláusula que Elisa había insistido en que era estándar, la que yo había firmado sin pestañear. Fue la base del préstamo inicial de $1,5 millones que lanzó Porter y Crest. Claro que el banco dudó. Elisa no tenía experiencia. Su crédito se veía limitado por las deudas de sus estudios de posgrado y un préstamo de coche que dejó de pagar. Hace 5 años. ¿Pero yo? Yo era la apuesta segura. Ingresos sólidos. Historial financiero limpio. Sin riesgos. Recordaba vívidamente al empleado del banco. Elisa me apretó la mano por debajo de la mesa cuando finalmente dieron el visto bueno. Estaba orgulloso de ella. Orgulloso de nosotros. Pero ahora lo veía claro. Ese préstamo jamás se habría aprobado sin mí. Y ni una sola vez, desde que firmó el documento, había reconocido lo que eso significaba. Ni siquiera me incluyó en la decisión de organizar la fiesta, y mucho menos en planificarla en un lugar que costaba más que nuestra recepción de boda. Seguí leyendo la letra pequeña del PDF, con la respiración más tranquila con cada línea. Cláusula 7.2. Retirada voluntaria del aval. Era raro. Oscuro. Pero estaba allí. El garante, yo,
Podía iniciar formalmente una desvinculación que implicara la reestructuración de la empresa o la evidencia de una tergiversación sustancial. ¿Y lo mejor? No necesitaba su permiso para iniciarla. Sonreí, no porque quisiera venganza, ni porque quisiera ver caer a Elise, sino porque necesitaba recuperar algo mío. Algo que se había llevado con ese texto. Mi dignidad. Mi voz. Mi presencia. Abrí un nuevo correo electrónico para Jasper Molina. Mi abogado financiero y una de las pocas personas en las que confiaba lo suficiente como para involucrarme en esto. Adjunté el expediente del préstamo y escribí: necesitamos iniciar el proceso de deportación. Use la cláusula 7.2. Hagamos silencio y rápido. Dudé antes de enviar. No porque dudara de la decisión, sino porque, por primera vez en 9 años, no la estaba protegiendo a ella. Me estaba protegiendo a mí mismo. La versión de Graham Porter que se había desvivido por una mujer que, al final, solo se había interesado por su comodidad, no por su esencia. Le di a enviar. Cerré la laptop y me quedé allí sentado un buen rato, mirando la pared como si ésta pudiera ofrecer una razón, una explicación, una máquina del tiempo. Pero nada de eso llegó. Lo que llegó en su lugar fue el sonido del silencio. Pesado, denso, innegable. El tipo de silencio que sigue a la verdad. Eli se había trazado el límite. Yo simplemente había decidido alejarme de él. Eli se solía decir cosas que parecían amor, pero en realidad eran instrucciones disfrazadas de cumplidos. Tu estabilidad me dio la libertad de ser audaz. Me lo dijo la noche que lanzó la empresa. El champán volaba en la mano. Sus tacones marcaban la victoria en los azulejos de la cocina. No me importaba el fondo entonces. La verdad es que me gustó. Me gustó ser el andamio. Me gustó saber que mi fiabilidad le daba espacio para arriesgarse. Nunca pensé si yo aparecía en el cuadro que ella pintaba, solo que ayudé a estirar el lienzo lo suficiente para que pudiera dar sus pinceladas. Pagué sus préstamos de posgrado en los primeros 18 meses de matrimonio. Ella estaba agobiada por ellos, y yo acababa de recibir una bonificación de la firma en la que trabajaba entonces. No le dije que había contratado una consultoría extra para que funcionara. No se lo dije a nadie. Simplemente hice el último pago, imprimí la confirmación y se la metí debajo de la taza del desayuno con una nota adhesiva que decía: no más cadenas. Ella lloró. Me besó. Luego volvió al trabajo como si nada hubiera cambiado. Se movía rápido. Era lo suyo. Construir rápido, pivotar más rápido. Para el segundo año, se le ocurrió la idea de una consultora boutique enfocada en estrategias de marca para startups lideradas por mujeres. Me encantó. Me encantó su visión, su pasión, su propósito, y sabía que sería difícil convencer a los inversores. Así que le dejé usar nuestra casa como garantía para la ronda de capital semilla. No la propiedad sobrante. No una cuenta sin usar. Nuestra casa. La que había comprado para la entrada. La que pintamos juntos ese primer verano. Aquel en el que mi nombre seguía apareciendo primero en los papeles de la hipoteca. No pedí reconocimiento. Nunca quise aparecer en la página web ni pararme frente a las cámaras. Pero pensé que el nombre, Porter y Crest, significaba algo. Porter era yo. Éramos nosotros. Fue nuestra base. Crest fue la visión de Elise. Juntos, parecía un legado. Parecía algo que habíamos construido juntos. Pero en algún momento, me convertí en una nota al pie. Lo noté primero en las reuniones, cuando me presentaba no como su esposo, sino como Graham, de contabilidad. Me dolió, pero me lo tomé con humor. Al fin y al cabo, había manejado algunos de sus primeros libros. Ella lo llamaba distanciamiento estratégico para los clientes. Luego dejó de reunirme. Dijo que era más fácil tratar con los inversores si la veían como independiente. Me dije que lo entendía. Me dije que era temporal. Pero no lo fue. Fue una transición. Una que no vi con claridad porque seguía demasiado ocupada haciendo de buena compañera. También noté otras cosas. Su firma de correo electrónico omitió el apellido compartido, solo Elise Crest. Explicó que estaba más limpio.
Más atractivo. Las fotos de su sitio web cambiaron. Los viejos. Aquellos donde estuvimos juntos en su primera presentación a un cliente desaparecieron. Renovación de marca, dijo. Modernizándome. Me dije a mí mismo que no necesitaba ser visible para importar. Me dije a mí mismo que el amor no se trataba de a quién veían. Pero tarde por la noche, cuando llegó a casa llena de historias sobre cenas con inversores, y yo estaba sentado a la mesa comiendo las sobras recalentadas, empecé a preguntarme si aún me veía. O peor aún, si alguna vez me había visto como yo la veía a ella. Entonces llegaron los perfiles empresariales. Había aparecido en Fundadores en Ascenso, luego en TechNext, y los rostros de la disrupción se extendieron. Y en cada artículo, mencionaba sus dificultades, su persistencia, su brillantez. Pero nunca a la persona que hizo posible la primera reunión para un préstamo. Nunca el hombre que pasó 2 meses elaborando su presentación original, pasando plantillas de PowerPoint hasta las 2 de la mañana mientras ella dormía en el sofá. Mi nombre no solo desapareció. Lo borraron. Como si nunca hubiera importado. Lo mencioné una vez. Con cuidado. En silencio. Durante la cena. Le pregunté, ¿crees que alguna vez olvidamos cómo empezó esto? Y Liz no levantó la vista del vino. ¿Qué quieres decir? Digo, construimos esto juntos. Ya no lo siento así. Su tenedor se detuvo en el aire. Graham, siempre has estado más entre bastidores. No te dedicas al branding. No es lo tuyo. Sonreí entonces. No porque fuera gracioso. Sino porque fue entonces cuando me di cuenta de lo lejos que nos habíamos alejado. Para ella, yo no era cofundador ni socio. Era el cuerpo cálido en el que se apoyaba durante las tormentas, pero que ignoraba bajo el sol. Era su refugio. El plan de contingencia. La versión humana de un depósito de garantía. Y Liz no quería un marido, quería un activo. Una inversión confiable, de bajo riesgo y alta rentabilidad que podía retirar cuando quisiera. Y yo lo había permitido. Me había mantenido en silencio cada vez que ella menospreciaba mi papel. Cada vez que pasaba por alto mi nombre en las reuniones. Cada vez que presentaba nuestros sacrificios como solo suyos. No porque yo fuera débil. Pero como pensé que así era el apoyo, creí más en ella que en la necesidad de ser vista. Ese fue mi error. Seguía pensando que lo recordaría. Que miraría atrás y diría, no podría haberlo hecho sin ti. Pero no lo hizo. Y ahora, con ese mensaje de 14 palabras, lo había dejado claro. Yo no formaba parte de su futuro. Solo era el andamiaje que ya no necesitaba. Había llegado lo suficientemente alto. Y ahora estaba derribando la estructura. Solía pensar que el amor se trataba de ser lo que la otra persona necesitara. Pero me equivoqué. El amor verdadero es recíproco. Es riesgo mutuo, mérito compartido, responsabilidad conjunta. Y Liz dijo una vez que me amaba porque le daba espacio para ser valiente. Lo que realmente quería decir era que no me estorbarías. Y ahora que por fin me mantenía firme, lo veía como un peso muerto. Pero ahí está la cuestión. Cuando alguien te usa solo por tu fuerza, olvida que la fuerza también puede desaparecer. El Club León no era un lugar cualquiera. Fue una declaración. El tipo de lugar donde la ambición refinada chocaba contra el cristal. Donde cada rincón olía a dinero y a viejo poder. Se alzaba 28 pisos sobre la ciudad, con paredes de cristal que se extendían del suelo al techo, ofreciendo una vista de un horizonte que Liz solía decir que conquistaría algún día. Yo sonreía cuando lo decía. Quería creer que lo haría. Y creí que estaría a su lado cuando lo hiciera. Pero eso fue antes de la invitación que nunca recibí. Ni siquiera se suponía que supiera que había una fiesta. Esa es la parte que todavía me revuelve el pecho. Me enteré por Marle, su asistente, quien me encontró en el vestíbulo de mi oficina 2 días antes del evento. Graham, me había dicho, mientras hacía malabarismos con un café helado y una tableta. Vienes el viernes, ¿verdad? Y Liz dijo que la lista de invitados era pequeña, solo gente importante. Parpadeé. ¿Qué es el viernes? Ladeó la cabeza, confundida.
La fiesta de renovación de marca. Para Porter y Crest. Sus palabras quedaron suspendidas, inocentes como una cerilla ante la chispa. No lo mencionó. Negué con la cabeza lentamente. No, no lo dijo. La sonrisa de Marle se desvaneció. Lo supuse. Lo siento. Solo pensé. Su voz se fue apagando, tocando la pantalla nerviosamente. Olvídate de lo que dije. Pero no lo olvidé. No podía. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Elise de pie junto a la isla de la cocina, revisando su teléfono, con una copa de vino medio vacía a su lado. Levantó la vista brevemente, con los ojos brillantes por el filtro de luz que ahora aplicaba a su mundo. ¿Un día largo?, preguntó, sin interrumpir su lectura. No está mal, respondí. Esperé. Le di una oportunidad. Pero nunca lo mencionó. Ni la fiesta. Ni el cambio de marca. Nada. Así que no pregunté. Simplemente observé. La observé mientras flotaba por la cocina, hablando con Camden por el altavoz sobre catering y sistemas de iluminación. No, no es oro rosa, se desvanece en la cámara. Quiero tonos cobrizos profundos. Algo con fundamento, dijo con voz firme y decidida. Cuando colgó, le pregunté cómo iba el trabajo. Dijo que estaba ocupada. ¡Qué emocionante! Estamos haciendo movimientos. Eso fue todo. Ni una mención de Porter. No me mencionaron. Fue entonces cuando lo supe. Esta fiesta no era por la empresa. Se trataba de borrar. Una quema controlada del pasado. Y Liz finalmente había decidido terminar lo que había estado empezando en silencio durante meses. Y eligió hacerlo en una sala llena de gente. ¿Con champán? Y aplausos. Esa noche, sentado en mi escritorio con las luces apagadas, la ciudad centelleando tras la ventana, abrí la página web de la empresa. El banner había cambiado. El nombre seguía diciendo Porter & Crest, pero la fuente había cambiado. Espaciado más pequeño, más grueso y más ajustado. Abrí el código fuente y revisé los metadatos. La nueva imagen de marca ya estaba cargada. Oculto, a la espera de ser publicado. Y en él, la palabra Porter había desaparecido. Solo Crest Strategies. Elegante. Ulie. Singular. Cerré mi portátil y me recosté en la silla, sintiendo el silencio del apartamento oprimiéndome. El peso de lo que había construido. De lo que había entregado voluntariamente. Se instaló como una piedra en mi pecho. Le había dado todo. Mi nombre. Mi crédito. Mi fe. Y ahora ella estaba reempaquetando el éxito sin la evidencia de dónde venía. Quizás pensó que no me daría cuenta. Quizás pensó que no me importaría. Quizás asumió que seguiría siendo útil, incluso siendo invisible. Pero algo había cambiado en mí. Algo irreversible. No sentía rabia, todavía no. Solo una resolución lenta y firme. No iba a colarme en la fiesta. No iba a rogar por un asiento en una mesa que ayudé a construir. No, tenía otros planes. Unos discretos. Unos ingeniosos. Planes que no necesitaban ser el centro de atención para ser efectivos. Hice una lista esa noche. No de venganza, sino de recuperación. Cosas con mi nombre. Información financiera. Garantías. Propiedad intelectual. Todo lo que firmé, financié o presenté. Y luego hice una lista aparte de silencio. Cada vez que me menospreciaba. Cada vez que me usaba sin reconocerme. Cada vez que me pisoteaba para que alguien más la viera. Las listas eran largas. Más largas de lo que esperaba. Al final, ya ni siquiera estaba triste. Todo despejado. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo. Le pedí a mi asistente, Jordan, que buscara la documentación original de la marca registrada del nombre comercial. Solo era un recado personal, le dije. No hizo preguntas. Los trajo una hora después. Mi firma estaba en el expediente. La mía en un contrato de arrendamiento. En aquella época,
El apellido Porter significaba estabilidad, integridad y legitimidad. Sonreí. Porque si planeaba echarme del negocio, tendría que hacer más que rediseñar un logotipo. Tendría que comprarme. Libérame. Deshaz todo lo legal y vinculante que habíamos construido. No creí que estuviera preparada para eso. Pero lo era. Ese viernes, mientras Elise brindaba 28 pisos de altura sobre la ciudad, yo estaba sentado en mi coche a 2 manzanas de distancia. Podía ver las luces del Club Lion parpadear entre los árboles. Me la imaginaba con algo plateado, sosteniendo una copa en alto, con una sonrisa amplia y calculadora. Estarían tocando jazz ambiental, tal vez algunas remezclas de house. Camden estaría cerca, tocando el tema de apoyo. Los clientes asentirían y aplaudirían. Y el mundo se creería el mito de que lo había hecho todo ella sola. Que el nombre Porter había sido un nombre provisional. Una casualidad. Una vieja marca que había superado. Y entonces decidí que no solo quitaría mi nombre del cartel. Lo quitaría de todo. No sería su plan B. O su red de seguridad. O su base silenciosa. Me convertiría en la pregunta que no quería responder. El silencio tras la pieza que faltaba. Porque ella no solo me olvidó. Me borró. Y ahora, le devolvería el favor. Hace 3 años, Elise llegó tarde a casa de una reunión, con el rostro demacrado y los labios apretados, de una forma que me indicó que algo había salido mal mucho antes de que lo dijera. Se sirvió una copa de vino antes siquiera de quitarse los tacones, y luego se quedó en silencio junto al fregadero, removiendo el Cabernet como si pudiera encontrar respuestas en la copa. Recuerdo haber dejado la laptop y observarla, sabiendo que buscaba la manera de que la pregunta sonara más pequeña de lo que era. Graham, dijo finalmente, sin mirarme. Necesito un favor. Así empezaba siempre, favores. No necesidades. No son responsabilidades. Solo un pequeño empujón con un toque diplomático. El flujo de caja es escaso. Los inversores están nerviosos. Camden intenta mantener el ritmo. Pero vamos a perder impulso si no infundimos más confianza en la junta directiva. Me recosté, presintiendo ya lo que se avecinaba. ¿Qué clase de favor? Finalmente se giró hacia mí, con la mirada suave por la actuación, como si ya supiera que la obra funcionaría. Solo necesitamos una firma. Para avalar una línea secundaria. Solo para tranquilizarlos. Les encanta tu historial crediticio. No es más que una formalidad. Esa palabra, formalidad, ha resonado en mi cabeza más veces de las que puedo contar. Era la herramienta favorita de Elise. Un bisturí que usaba para eliminar cualquier duda en cualquier situación. En ese momento, no me opuse. No pedí ver los documentos completos. No cuestioné por qué la empresa necesitaba otros $500,000 cuando me dijo que proyectaban un superávit para el final del trimestre. Simplemente firmé. Porque creía en ella. Porque creí en nosotros. Porque pensé que eso era lo que hacían los socios. Me equivoqué. No era su pareja. Era su garantía. No en el sentido poético, de intercambio de votos. En el aspecto financiero, literal. Yo era su respaldo si las cosas salían mal. La póliza de seguro la guardaba en su bolsillo trasero. No necesitaba mis ideas. No quería mi opinión. Solo necesitaba mi estabilidad, mi reputación, mi nombre en la línea punteada para convertir a los prestamistas nerviosos en prestamistas entusiastas. Y se lo di. Sin condiciones. Sin resistencia. Sin comprender con qué facilidad alguien puede empezar a ver la mano que lo levanta como algo que se ha ganado, en lugar de algo que tiene suerte de tener. Durante el año siguiente, todo parecía ir bien, en teoría. La empresa creció. El contrato de arrendamiento se extendió más. Su teléfono vibraba constantemente con nuevos clientes, nuevas oportunidades, nuevos elogios. Me convertí en la nota al pie de su impulso. Sus vientos se volvieron solitarios. Sus luchas se externalizaron. Y comencé a notar que nos habíamos convertido en su vocabulario. Conseguí el acuerdo con Crest. Aseguré el paquete de retención. Nos llevé a la cumbre de capital.
Seguía pagando la hipoteca. Seguía arreglando la calefacción cuando se estropeó. Seguía presentando la declaración de la renta conjunta. Pero en su mundo, yo había dejado de existir, salvo cuando se necesitaba una nueva garantía. El cambio fue gradual, como la niebla que se cuela por las ventanas abiertas. Pero una vez que se asentó, fue imposible ignorarlo. Dejó de preguntarme mi opinión sobre cambios de negocios. Dejó de decirme a dónde iba. Empezó a hacer viajes con Camden que eran solo fines de semana de estrategia y análisis de marcas, siempre regresando con un collar o zapatos nuevos que no había visto antes, sin ofrecerme jamás un recibo ni una explicación. No era ingenuo. Vi las señales. Pero no las afronté. Me convencí de que el silencio era fuerza. Que soportar su distancia con gracia era más valioso que exigirle la verdad. Después de todo, seguía siendo su esposo. ¿No? Ese título debía significar algo. Pero entonces llegó la noche en que asistimos a una gala para mujeres en innovación. Y Liz era homenajeada por su trabajo en Porter y Crest. El programa incluía su biografía. Había un párrafo sobre su ascenso, su empuje, su brillantez. Y al final, una sola línea. Y Liz vive en la ciudad con su Golden Retriever, Luna. No me mencionan. No tiene marido. No compartíamos casa. Solo el perro. Le pregunté sobre eso después, con dulzura. Ella lo ignoró. Quieren presentarme como independiente. Es marca, Graham. No es personal. Pero lo fue. Siempre lo fue. Me había vuelto invisible. No de una forma que requiriera compasión, sino de una que exigía acción. Porque mientras ella recibía aplausos frente a las salas, yo estaba detrás de un muro de documentos legales que había firmado para mantener su sueño a flote. Y ese sueño ya no tenía cabida para mí. Cuando revisé los estados financieros, los miré con atención, vi cuánto me había esforzado. Mi nombre estaba ligado a cada evento importante de liquidez de la empresa. No fui solo un aval. Fui la razón por la que se mantuvieron solventes durante 2 trimestres críticos. Fui la garantía que impulsaron su crecimiento. Y ahora que ya no me tenían, al menos a ojos de Elise, estaba feliz de desvincular mi nombre de la marca, de la narrativa, de su vida. Empecé a dormir en la habitación de invitados. No porque nos peleáramos. Pero como el silencio entre nosotras era más fuerte que cualquier discusión, Elise no preguntó por qué. No se fijó. Ni siquiera se detuvo. Su mundo ya había cambiado. Yo apenas me estaba poniendo al día. Pero eso no iba a durar. Porque lo único con lo que no contaba era que el hombre que lo hizo todo posible también pudiera ser quien lo desbaratara. Silenciosamente. Legalmente. Completamente. Las garantías en las que se apoyaba tenían fecha de caducidad. Y yo también estaba a punto de firmarlo. Llamé a Jasper Molina la mañana siguiente de encontrar el borrador del cambio de marca oculto en el backend del sitio. Tenía las manos firmes. Incluso mi voz. Eso me sorprendió. Pensé que me enojaría. Incluso volátil. Pero no. Solo había una calma limpia y precisa que se instaló en el espacio que Elise solía ocupar. Jasper contestó al segundo timbre. Graham, dijo, ya alerta. Nos conocíamos desde la universidad. Había jugado al póker los jueves hasta que la vida, el trabajo y los matrimonios transformaron nuestros rituales. Pero él aún distinguía mi voz cotidiana de la que usaba ahora. Tenías razón. Necesito hablar sobre una cláusula de garantía, dije. Cuando firmé hace 3 años, la firma de Elise. La línea de $1 con 50 céntimos millones, preguntó sin dudarlo. Lo mencionaste una vez. Quiero salir. Una pausa. Se movieron los papeles por su parte. No estás necesariamente atascado, dependiendo de cómo se redactó la cláusula. Tienes el documento original. Lo enviaré en 10 minutos. Me recibió en su oficina esa tarde, con su bloc de notas ya medio lleno de notas y términos. De acuerdo, dijo, subiéndose las gafas mientras me sentaba frente a él. La buena noticia es que se puede sobrevivir. ¿Y la mala? Habrá consecuencias.
Y Liz será notificada en cuanto el prestamista reciba nuestra intención. Eso significa que sabrá que tiraste del hilo. Quiero que lo sepa, dije. Parpadeó, procesándolo. Muy bien. Nos presentó el documento, destacando las condiciones de liberación de la sección 12b. Esta cláusula permite la destitución del garante si se retira formalmente durante un periodo de no incumplimiento, siempre que la empresa no haya reapalancado el acuerdo sin el consentimiento del garante. No lo ha hecho. Legalmente no. Entonces podemos presentar la demanda. Chasqueó el bolígrafo y se inclinó hacia adelante. Lo haremos a primera hora el martes por la mañana. ¿Sin ruido? Solo una transferencia limpia. El banco le notifica. Y la obligación recae sobre ella. Hazlo, dije. Sin dudarlo. Salí de esa reunión con esa claridad que no necesitaba venganza para sentirse satisfecha. No iba a gritar. No iba a quemar la casa que construimos. Simplemente iba a recuperar lo que era mío, línea por línea. Era un poder extraño saber que ya no tenía que rogar para que me vieran. Simplemente tenía que actuar. Y Liz había construido su mundo sobre la base de mi confianza. Pero esa confianza tenía fecha de caducidad. Y el martes expiraría. Esa noche preparé la cena. Salmón, su favorito, porque le pareció poético servirle algo que amaba mientras sacaba discretamente lo que creía suyo. Llegó tarde a casa, me besó distraídamente en la mejilla y empezó a hablar del muro de fotos de la fiesta. Tendremos una sección de legados, dijo. Logotipos antiguos, campañas pasadas, ese tipo de cosas. Camden cree que es inteligente enmarcar la evolución. Legado, es una buena palabra, dije. Solo asegúrate de que la gente esté involucrada. No captó la puya. Nunca lo hizo cuando estaba impregnada de civilidad. Exactamente, dijo, sirviéndose una copa de vino y desapareciendo en la oficina. La vi irse, la silueta de su cuerpo me resultaba familiar pero distante, como una silueta en una vida que conocía. Era difícil no pensar en los primeros tiempos, en cómo preparábamos las presentaciones para los clientes en pijama, en cómo una vez lloró en el suelo después de que su primera propuesta fracasara, y yo me senté a su lado, repasando los números en silencio hasta que encontramos la manera de avanzar. Extrañaba a esa mujer, pero no estaba seguro de que hubiera existido. O tal vez existió brevemente, y luego se despojó de esa piel al darse cuenta de que ya no la necesitaba. El martes llegó con ese tipo de cielo azul que parecía falso. Me puse un traje gris oscuro, no porque fuera obligatorio, sino porque vestirme con intención tenía algo de sagrado. Jasper presentó los documentos exactamente a las 9 de la mañana. Vi cómo se enviaba el correo electrónico con el sello del banco y la solicitud de confirmación. Eso fue todo. Sin drama. Sin confrontación. Solo una notificación que llegaría a la bandeja de entrada de Elise en menos de una hora. El peso que sentía no se alivió de inmediato. No lo esperaba. Pero ahora había una calma en mí, una certeza que no había sentido en meses. Este era el comienzo de algo que terminaba, y también de algo que comenzaba. Y Liz lo sentiría pronto. Los cimientos se moverían, y ella tendría que responder preguntas para las que ya no necesitaba estar presente. No esperé su reacción. Me puse a trabajar. Asistí a mis reuniones habituales. Respondí mis correos. No iba a esperar a que llegara la tormenta. Iba a dejar que viniera a buscarme a su propio ritmo. Porque eso es lo que pasa con los hilos. Una vez que tiras del correcto, todo se deshace. Lentamente. Con detenimiento. Y no tienes que mover ni un dedo. Después de que Jasper presentó los documentos de retiro y la confirmación llegó a mi bandeja de entrada, cerré el correo electrónico con total tranquilidad. No hubo dramatismo. Ninguna pausa cinematográfica ni latidos palpitantes. Solo un clic y una pequeña respiración que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Empujé la silla hacia atrás, me levanté y me serví un vaso de agua. Esa mañana supo a resolución. No fue venganza. Solo una determinación pura y directa. No le dije ni una palabra a Elise. Ni cuando entró como una exhalación en la cocina con su blusa de seda y sus tacones estratégicos.
Ni cuando mencionó otra reunión con Camden en el Vista Lounge esa noche. Ni cuando me besó en la mejilla con el mismo ritmo distraído que usaba para revisar las notificaciones. No notó la diferencia en mi silencio. O quizás se había acostumbrado demasiado a él. Quizá pensó que mi quietud era permanente, algo que ya no necesitaba vigilar, como una lámpara que siempre se encendía al encenderla. Preparé huevos y café, como siempre. Preparé mi portátil, me ajusté el cuello y salí a trabajar como todos los martes. Pero por dentro, sabía que el viento ya había cambiado. Sabía que la tormenta se estaba formando, silenciosa y precisa, y cada hora nos acercaba más al impacto. En la oficina, atendía las reuniones como siempre. Nada en mi rostro delataba nada. Cuando mi asistente, Jordan, me preguntó si quería confirmar la cena con los clientes la semana que viene, dije que sí y sonreí. Todo parecía normal en apariencia. Pero bajo la calma, se percibía un zumbido de anticipación, como el crujido de la estática antes de que caiga un rayo. Me imaginé el día de Elisa con su caos habitual, correos electrónicos, cafeína, la ilusión de control. La imaginé entrando en esa conferencia telefónica matutina, completamente inconsciente de que un sutil colapso ya se estaba produciendo bajo sus pies. Que para cuando la notificación del banco llegara a la bandeja de entrada de su director financiero, comenzarían los temblores. No los sentiría de inmediato. Los vería en detalles insignificantes. Miradas confusas, silencios repentinos durante las reuniones, alguna pregunta inesperada de Harper Liu. Intentaría hablarlo, restarle importancia. Elisa siempre había sido buena fingiendo indiferencia. Pero la incomodidad crecería, silenciosamente, como agua bajo la pintura, y yo no tendría que mover un dedo. Esa noche volví a preparar la cena. Nada extravagante, solo verduras asadas y salmón. Algo sencillo, algo familiar. Elisa me envió un mensaje a las 6:40. Iba a tomar algo con Camden después de la fiesta. No me esperes despierta. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero antes de bloquear la pantalla. Sin ira. Sin celos. Ni siquiera decepción. Solo una confirmación de que estaba haciendo exactamente lo que sabía que haría, suponiendo que me quedaría a la espera mientras ella se movía por su mundo controlado. Comí solo, el tintineo del tenedor contra el plato sonaba más agudo de lo habitual. El apartamento estaba demasiado limpio, demasiado silencioso. Me encontré mirando la pared frente a la mesa del comedor, donde solíamos colgar fotos de viajes y citas escritas a mano. Casi todas habían desaparecido. Elisa dijo que la pared se veía desordenada, que ya no era lo suyo. Así que lo limpiamos. No me había dado cuenta, hasta esa noche, de cuántas cosas había borrado en silencio. Entré en la sala y me quedé allí un rato, mirando a mi alrededor. El arte en las paredes era todo suyo. Los libros en las estanterías eran los que yo nunca había tocado. Los cojines, los posavasos de diseño, la escultura en la mesa auxiliar, todo cuidadosamente seleccionado, todo performativo. Nuestra casa se había convertido en una sala de exposiciones. Una réplica cuidadosamente iluminada de una vida que nadie vivió. Tomé uno de los posavasos y lo giré en mi mano. Era pesado, de mármol, frío. Como todo ahora. Cuando Elisa por fin llegó a casa, poco después de las 11, yo ya estaba en la cama, leyendo. Oí sus tacones resonar en el recibidor y luego suavizarse al rozar la alfombra. No dijo nada. Yo tampoco. Se metió en la cama sin preguntarme qué tal me había ido el día. No se dio cuenta de que mi lado de la mesita de noche estaba casi vacío, sin foto de la boda, sin cargador, sin reloj. Estuvo 15 minutos con el teléfono, respondiéndole a alguien. Probablemente a Camden. O quizás solo la prensa. No pregunté. Apagó la luz y se alejó de mí, el espacio entre nosotras se abría lo suficiente como para que cupiera el silencio con el que habíamos aprendido a vivir. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, escuchando el ritmo de su respiración. No esperaba que dijera nada. Sabía que no lo haría. Ella creía que todo estaba bien. Creía que la tormenta aún no había llegado. Pero yo sabía que no era así. El viento ya doblaba los árboles. Y mañana, despertaría y descubriría que las puertas que una vez cruzamos juntas habían empezado a cerrarse.
Una a una, tras ella. No con furia. No con fuego. Sino con firmeza. Exactamente a las 9:17 de la mañana, llegó la primera señal. Estaba en mi oficina, sentado frente a una asociada junior que me explicaba la logística trimestral de un nuevo proyecto energético para el que estábamos trabajando como consultora. Estaba nerviosa. Primera presentación. Le presté toda mi atención, asintiendo en los puntos adecuados y haciendo preguntas amables. El ritmo de la rutina se asentía a mi alrededor. Y entonces mi teléfono se rompió. Una vez. 2 veces. 3 veces. Se iluminó una y otra vez en mi visión periférica hasta que la joven dejó de hablar y miró hacia allí. Insegura. Lo cogí para silenciar la vibración y fue entonces cuando lo vi. Mensaje tras mensaje, apilándose como un castillo de naipes que se derrumba. El primero era del asesor financiero de Elise. Graham, necesitamos hablar. Es urgente. Llámame cuanto antes. Luego vino una segunda. Hay un problema con el banco. Elise no lo sabe. Por favor, responda. No respondí. Simplemente puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y miré a mi compañero. Excelente, dije. Sigue ajustando las estimaciones y volveremos a calcularlas la semana que viene. Me miró parpadeando, sin saber si debía reconocer lo obvio. Le di una sonrisa tranquilizadora y ella asintió antes de recoger sus cosas y salir de la habitación. Me quedé allí sentado en silencio un momento, con las manos cruzadas sobre la mesa. Luego volví a girar el teléfono. 23 llamadas perdidas. Luego 37. 48. Al mediodía, la cifra ascendía a 68. Algunos eran de Elise. La mayoría eran de miembros de su junta directiva, del equipo financiero o de Camden, cuyo nombre aparecía más de una vez, lo cual me divirtió más de lo esperado. Los mensajes de voz empezaron a llegar en 2, cada uno con una variación de urgencia, confusión o las primeras punzadas de pánico. Pero un mensaje de voz sobresalía: Harper Liu. La directora financiera de Elise. Tranquila, refinada, siempre serena. Era quien se encargaba de todo lo que Elise no podía o no quería. Nunca me había llamado. Pero ahora su voz, un poco ronca, se desbordó de mi teléfono como una detonación de control. Señor Porter, soy Harper Liu. Pinnacle Bank nos acaba de notificar que el avalista de la línea de crédito de $1,50 millones ha sido eliminado. Elise no estaba al tanto de este cambio, y nosotros tampoco. El banco ha solicitado una reevaluación inmediata de la garantía o una modificación de las condiciones de pago. Necesitamos urgentemente su ayuda para aclarar esta situación. Hizo una pausa y luego añadió: por favor, contácteme antes del final del día. Esperamos que se trate de un malentendido. Aclarar. Esa palabra me hizo sonreír. Hacía días que no sonreía. No realmente. Pero ahora emergió, lenta y deliberadamente. Aclaración. Como si fuera un error administrativo. Como si me hubiera tropezado con un formulario en lugar de tomar la decisión para la que Elise me había entrenado, con cada desconsideración que me había impuesto durante los últimos 2 años. Respondí con una sola palabra por mensaje de texto. Igual que antes. Entendido. Entonces volví a silenciar el teléfono. No porque disfrutara de su desenlace. No se trataba de crueldad. Se trataba de claridad. Me habían descartado. Discretamente. Con elegancia. Sistemáticamente. Elise había creado un mundo donde mis contribuciones eran notas a pie de página. Mi presencia se reducía a beneficios fiscales y logística secundaria. Me habían usado para conseguir financiación, para proyectar estabilidad, para extender su plazo más allá de lo que debería haber sido permitido para cualquier empresa en sus inicios. Pero en cuanto pedí espacio, reconocimiento, incluso que compartiera el crédito, fui demasiado. Demasiado inconveniente. Demasiado atado. Así que ahora sentirían lo que era estar sin mí. Y no me regodeaba. Simplemente estaba reclamando las condiciones. Salí de mi oficina y caminé hacia la calle. El sol era intenso, pero el aire era fresco.
Una mañana inusual. Me compré un café en un pequeño kiosco de la Quinta Avenida. El barista me sonrió sin reconocerme, como un extraño en la ciudad. Me gustó. Me senté en un banco frente a la sede regional del banco, bebiendo lentamente, imaginando cómo se desenvolvía el día de Elise tras el cristal y el granito. La imaginé en su escritorio, con el teléfono pegado a la mejilla, exigiendo respuestas a Harper, a Camden, al representante del banco. La imaginé intentando darle vueltas, intentando presentarlo como un fallo técnico, un error, algo que pudiera achacar a la falta de comunicación o a la automatización. Pero la verdad era más pesada que un fallo técnico. La verdad se le clavaría en las entrañas como una piedra. Se daría cuenta de que esto no era casualidad. Fue calculado. Fue cronometrado. Y lo peor de todo, fue silencioso. Sin anuncio. Sin confrontación. Solo un cambio silencioso que la obligó a enfrentarse a un mundo donde yo ya no sostenía su techo. De vuelta en la oficina, ignoré otra oleada de llamadas. Ya ni siquiera leía los mensajes. Simplemente los dejé acumularse como polvo en un estante. Y cuando mi asistente se asomó para decir que había alguien llamado Camden en el vestíbulo que parecía estresado, le dije con calma que no estaba disponible. Por ahora. Dudó. ¿Debería programar algo para la semana que viene? No, dije. Si vuelve a llamar, dile que recibí el mensaje. Y lo entiendo. No se trataba de juegos. Se trataba de estándares. Había vivido bajo su versión de asociación demasiado tiempo. Había usado la máscara que me dieron, sonreía en eventos sin que me reconocieran, firmaba cheques sin pedir cédula. Pero ya no lo hacía. Y Liz se daría cuenta primero. Luego Camden. Luego la Junta. Y tal vez, si el silencio se hacía lo suficientemente fuerte, se preguntarían cómo no se dieron cuenta de los hombres que habían mantenido unido el hilo de su imperio. Hasta que no lo hizo. A las 3 de la tarde, la tormenta ya había tocado tierra. Y Liz apareció en nuestro apartamento como si le hubieran dado un ataque de pánico. Su cabello, normalmente liso y con laca, había empezado a encresparse en las puntas. Su blusa estaba arrugada, sus ojos vidriosos por una mezcla de furia e incredulidad. No llamó. Todavía tenía la llave. Entró como si el lugar le debiera una explicación, como si esperara entrar y encontrarme paseando con una disculpa ensayada. Pero yo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Estaba cortando una manzana en la cocina, con el mismo suéter gris que, según ella, me hacía parecer confiable. Se detuvo en la puerta, el eco del portazo tras ella aún se instalaba en las paredes. «Retiraste el préstamo», dijo ella. Sin saludos. Sin preámbulos. Sí, respondí, poniendo las rodajas de manzana en un bol. Me miró como si acabara de confesar un crimen. Ni siquiera me lo dijiste. No me contaste nada de la fiesta. Ni del cambio de marca. No es lo mismo. Para mí sí. Dije, volviéndome para mirarla de frente. Decidiste que ya no era tu pareja. Acabo de dejar constancia de eso en el papeleo. Abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna al instante. La observé mientras abría la mandíbula para dar la respuesta que creía que aún le daría el control. Pero la habitación no se doblegó ante ella esta vez. Graham, esto va a destruir todo lo que hemos construido. Rodeé el mostrador y me paré a unos metros de ella. No, dije. Lo destruiste todo al borrarme de ello. Simplemente me retiré de algo a lo que nunca fui invitado. Era una broma, dijo de repente, alzando la voz. El mensaje. La fiesta. Fue una broma estúpida y sin sentido. No estaba pensando. Ni me inmuté. No grité. Simplemente saqué una hoja doblada de mi bolsillo trasero y se la di. Era la invitación impresa a la fiesta. El del nuevo logo. El que decía Crest Strategies con elegante fuente serif, como si los últimos 9 años no hubieran pasado. ¿Es esto también una broma?, pregunté. Ella no respondió. Tú preparaste la lista, Elise. Tú lo planeaste todo. Me cambiaste el nombre. No solo me olvidaste. Me escribiste.
No quería pelear contigo, dijo, con la voz entrecortada. Siempre has odiado ser el centro de atención, pensé. Creí que serías más feliz entre bastidores. ¿Te refieres a invisible?, corregí. Creíste que me mantendría útil y callado. Que seguiría firmando formularios, pagando facturas y sonriendo en cada evento donde me presentaran como Graham. ¿De contabilidad? Dejó caer el papel sobre la mesa como si se quemara. Podrías haber hablado conmigo, dijo. Podríamos haberlo solucionado. Si hablé contigo, Elise, dije con voz firme. Te hablé durante años. Con mis acciones. Con mi paciencia. Con cada concesión que hice para proteger tu visión. Y cada vez, me demostraste lo que más te importaba, el control, la estética, los aplausos. Y cuando ya no encajaba en eso, reescribiste la historia. Ella miraba a su alrededor como si la habitación la traicionara. Como si hasta los muebles estuvieran empezando a tomar partido. ¿Crees que has dejado claro tu punto?, preguntó. ¿Crees que mencionar tu nombre e irte te da algún tipo de victoria moral? No, dije en voz baja. No me interesa la victoria. Me interesa la paz. Parpadeó. Esa parte la pilló desprevenida. Entonces, ¿por qué ahora?, susurró. ¿Por qué retirarse justo cuando todo va bien? La observé. La estudié detenidamente. No era la ejecutiva segura que proyectaba en las reuniones. No era la mujer selecta de las portadas de revistas. Pero Elise, cansada, acorralada, desmoronándose. Porque me di cuenta de algo, dije. Me di cuenta de que estaba luchando por un lugar en una mesa que ayudé a construir. Y lo hacía por lealtad, no por respeto. Nunca me respetaste, Elise. No de verdad. Me usaste. Quizás no con crueldad. Quizás no con malicia. Pero me usaste. Y en cuanto pensaste que ya no era necesaria, me dejaste fuera. Eso no es cierto, dijo ella, demasiado rápido. Tú fuiste la razón por la que empecé. Fuiste la base. Las bases no reciben invitaciones. Se entierran, dije. Y ya no soy más que el cemento sobre el que caminas. Entonces me dio la espalda, como si necesitara una pared donde apoyarse, como si el peso de lo que decía finalmente hubiera empezado a resonar en su columna. Camden dice que esto podría costarnos todo, murmuró. Ya está recibiendo llamadas de inversores. Harper amenaza con dimitir. El banco exige garantías actualizadas. La junta directiva quiere una reunión de emergencia. No dije nada. La dejé sumida en esa cascada de consecuencias. Observé cómo la mujer que había pasado años construyendo su imperio comprendía de repente lo que significaba construir sobre algo que daba por sentado que nunca cambiaría. ¿Por qué no luchaste contra mí?, preguntó, volviéndose finalmente hacia mí, con los ojos húmedos pero desafiantes. ¿Por qué no me lo echaste en cara cuando lo viste venir? Porque no quería pelear, dije. Solo quería que me vieran. Y cuando me di cuenta de que eso no iba a pasar, en realidad no, elegí otra cosa. Salí del ring. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hiciste, respondí. Entonces pasé junto a ella, pasé junto a la mesa donde solíamos comer comida para llevar, pasé junto a la sala que diseñamos juntos con libros que ya no leíamos. Y la dejé allí, de pie en el hogar que una vez compartimos, rodeada por los ecos de una relación que nunca había sido realmente igualitaria. Los primeros días después de terminar esa conversación fueron extrañamente tranquilos. Y Liz no volvió a casa esa noche, y no le pregunté a dónde había ido. No revisé su ubicación. No le escribí. Me senté en la sala, apagué el televisor y escuché el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de las tuberías, el eco apagado de una vida que había perdido su guión. Debería haberme sentido vacío, pero no fue así. Se sentía limpio, claro, como si por fin se hubiera dicho algo honesto en voz alta en una casa donde tanto se había ocultado tras un silencio cuidadosamente conservado. Empecé a despertarme más temprano, incluso antes de que sonara el despertador. No por ansiedad, sino porque algo en mí había cambiado. El sueño era más pesado, más profundo, como si mi cuerpo por fin pudiera descansar después de años de tonificación.
Y Liz no regresó esa semana. No vi su nombre en el registro de seguridad del edificio. No había mensajes. No más mensajes de voz. Solo ausencia. Lo cual, irónicamente, se sentía más real que su presencia durante meses. Quizás así es como se ve la honestidad cuando la máscara finalmente se rompe. No grita. Se desvanece. Pero las consecuencias de la verdad no desaparecen. Se propagan. El jueves, empecé a escuchar cosas de amigos de la periferia. Tyler, del equipo de asesoría legal de mi firma, mencionó durante el almuerzo que algunos de los clientes más importantes de Elise estaban explorando discretamente otras firmas. Dicen que hay inestabilidad en Crest, dijo, intentando sonar casual, pero claramente buscando oportunidades. No ofrecí nada. Asentí y le pregunté cómo iba el negocio de su esposa. Entonces recibió la llamada de Harper Liu. Esta vez no dejó mensaje de voz. Llamó y llamó hasta que, por fin, contesté, no porque quisiera, sino porque quería oír la temperatura exacta del desmoronamiento de Elise. Señor Porter, dijo, con tono agudo y controlado, pero con la tensión que solo se siente al hacer malabarismos con fuegos. Sé que esto es poco convencional, pero agradecería unos minutos de su tiempo. No dije nada. Entiendo la retirada legal. Era tu derecho. Lo que llamo son las consecuencias. Y Liz no está gestionando esto estratégicamente. Los inversores preguntan por el cambio de liderazgo. Se cuestiona la participación de Camden. Y me preocupa cómo se capitalizó esta empresa en sus inicios. Ahora no se trata solo de cuestiones financieras, sino también de reputación. Casi le pregunto qué esperaba que hiciera. Se me adelantó. Necesitamos su declaración de desapego. Una formal. Algo que asegure a las partes interesadas que se ha salido en paz, que no hay demanda ni se le imputan irregularidades financieras. De lo contrario, esto se convierte en una cacería de brujas. Y un contrato de arrendamiento. Creo que sabes que no está preparada para esa presión. La ironía casi me hizo reír. La mujer que una vez se había considerado independiente desde cero ahora se desangraba bajo el peso del mismo andamio que había intentado demoler. Le dije a Harper que lo pensaría. Luego colgué y me quedé mirando mi reflejo en la ventana un buen rato. Ese fin de semana, Elise apareció. Esta vez no usó su llave. Tocó. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, sin maquillaje, con los ojos enrojecidos y la blusa desabrochada, como si no hubiera dormido bien en días. Había algo frágil en su postura. Algo que no había visto en años. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz ronca. Me hice a un lado y entró como si entrara en una casa que ya no reconocía. Y quizá no. Porque había movido cosas. Reordené los libros. Bajé la foto de París. No por mezquindad, solo por necesidad. No podía seguir viviendo en un museo de la narrativa ajena. Sé que me odias ahora mismo, dijo, sentándose lentamente en el sofá. No te odio, Elise, respondí. Simplemente dejé de permitir que me usaras. Ella asintió, mirándose las manos, retorciendo el borde de la manga entre los dedos. Te extraño, dijo. ¿Me extrañas? ¿O extrañas lo que hice por ti?, pregunté. Levantó la vista y, por una vez, no hubo respuesta inmediata. Ninguna desviación suave. Solo esa pausa. Ese silencio donde una verdad finalmente intentaba emerger. No lo sé, susurró. Eso es lo peor. No lo sé. No fue manipulación. Esta vez no. No había aspereza en su voz, ningún temblor performativo. Solo confusión sincera de alguien cuya identidad se basaba en el impulso hacia adelante. Y Liz nunca había aprendido a detenerse. A reflexionar. Ella solo había aprendido a presionar más. No intentaba borrarte, dijo. Pensé. Creí que estaba protegiendo la imagen. Los inversores quieren autonomía. Quieren una visión sin ataduras. Pensé que si les demostraba que éramos independientes, ¿quieres decir que si les demostrabas que no era necesaria? Interrumpí. Que tú eras la historia y yo la nota al pie. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas.
Pero no los limpió. Sé que rompí algo, dijo. Y no te pido que lo arregles. Solo quiero que sepas que nunca pensé que te irías. Me senté frente a ella y observé el espacio que nos separaba. Era más profundo que la habitación. Fue el tiempo, la historia, las decisiones. Fueron todas las cenas donde me miró a través de la mirada, todas las decisiones que tomó sin mí, todos los momentos que dejé pasar porque pensé que el amor significaba resistencia. No me fui, dije. Caminaste tan lejos que dejaste de notar que ya no estaba a tu lado. Ella asintió lentamente, como si hubiera sabido que era cierto desde el principio, pero oírlo en voz alta aún le dolía de una manera nueva. Perdí a Harper, dijo. Renunció ayer. Dijo que no podía trabajar en un entorno sin transparencia. Camden intenta rescatar la junta, pero se está desmoronando. Rápido. No me inmuté. No me regodeé. Simplemente dejé que las palabras cayeran. Estamos casados, dijo. Ahora más suave. ¿No podemos arreglar esto? La miré de verdad, más allá del rímel corrido y la blusa desabrochada. Miré a la mujer en la que creía, con la que creía construir algo. Y me di cuenta de algo más. Ya no estaba enojado. Ni siquiera me dolía. Era libre. Dejaste de estar casada conmigo en el momento en que me redujiste a una simple calificación crediticia, dije. Entonces se derrumbó, sin dramatismo, sin ruido. Solo un lento colapso interior. Se levantó, asintió y caminó hacia la puerta como si supiera que era la escena final, no solo una pausa. No se despidió. No pidió perdón. Y nunca más la oí decir ninguna de las dos cosas. ¿Pero el silencio que siguió? No era vacío. Era paz. Por fin, afortunadamente, era mío. 2 meses después de la última conversación con Elise, el nombre había desaparecido oficialmente. No necesitaba anunciarlo. No esperé un comunicado de prensa ni una publicación presuntuosa en redes sociales que intentara presentar el fracaso como evolución. Una mañana, por pura curiosidad, revisé el registro mercantil de la Secretaría de Estado, y allí estaba, en blanco y negro, Crest Strategies, LLC. No había porter. Ni rastro de lo que solía ser. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se asentaba en mí. Ni pena. Ni ira. Ni siquiera satisfacción. Solo una extraña y silenciosa plenitud. Como si una puerta finalmente se hubiera cerrado con llave desde dentro. Era mediados de octubre cuando celebramos el evento de lanzamiento de mi propia empresa. Jasper fue el primero en sugerirlo, unas semanas después de finalizar mi desenredo legal. Has pasado años con la visión de todos los demás, dijo mientras tomábamos un café. Quizás sea hora de construir la tuya propia. Y entonces llegó Nealcott. No había hablado con ella en casi 5 años. Se mudó a Seattle, consiguió un trabajo en una multinacional y desapareció como le ocurre a la mayoría de la gente cuando su carrera y su ciudad se unen. Pero cuando vio la noticia de la renuncia de Harper y el discreto colapso de Crest, me envió un correo electrónico. Me enteré de lo sucedido, escribió. Siempre pensé que éramos los cerebros detrás de la estructura. Si alguna vez estás listo para construir algo real, me apunto. Era el tipo de mensaje que lees 2 veces, no porque lo dudes, sino porque algo en él te impacta con más gracia de la que estás acostumbrado. Nos conocimos. Hablamos. Dibujábamos contornos en servilletas, blocs de notas y pizarras blancas hasta que una figura empezó a tomar forma. Una empresa que no se basaba en el ego ni en promesas vacías. Algo honesto. Limpio. Elegante. No necesitaba rugir. Solo necesitaba funcionar. Lo llamamos Porter Advisory. No es ni Partners. No es Global Solutions. Solo Porter. Mi nombre. Mis condiciones. En la inauguración, alquilamos un espacio modesto en el Distrito de las Artes. Sin vistas panorámicas desde las azoteas. Sin imágenes de drones. Solo buen vino, iluminación auténtica y gente que decía cumplidos sinceros. Llevaba un traje azul marino. A medida, de esos que Elise decía que me hacían parecer demasiado tradicional.
Pero esa noche, me dio igual. No necesitaba mimetizarme con la estética de nadie. Me paré frente a un público modesto. Clientes. Amigos. Antiguos colegas. Y dio un breve discurso. Pasé años ayudando a otros a encontrar su historia, dije. A menudo desde la sombra. A veces desde debajo del peso de lo que no querían cargar. Y no me arrepiento de eso. De cada experiencia. De cada noche. Cada contribución silenciosa. Me trajo hasta aquí. Pero llega un momento en que dejas de pedir un lugar en la mesa de los demás. Cuando dejas de esperar a ser incluido. Y construyes el tuyo propio. Alguien preguntó con humor durante la sesión de preguntas y respuestas, ¿qué significa ahora el nombre Porter? Los miré, sonreí y respondí con franqueza, por lo que ya no se toma prestado. Por lo que finalmente es mío. Hubo asentimientos. Aplausos. No fue ruidoso. Pero sí real. Jasper me llevó aparte más tarde esa noche, bebiendo su whisky como si estuviera probando un veredicto. «Pareces diferente», dijo. «Me siento diferente». «En paz». «En paz», confirmé. «No porque todo sea perfecto. Sino porque todo es mío». Levantó su copa. «Por la claridad». «Por la claridad», repetí. No había visto a Elise desde aquel día en el apartamento. Nunca me contactó. No hubo seguimiento. Nada de cartas dramáticas. Y quizá ese fue su último acto de control, negándose a darme el cierre que nunca pedí. Pero ya no necesitaba sus palabras. Había visto la verdad en sus silencios, en las decisiones que tomó mucho antes de que la masa se quebrara. Y ahora, esa ausencia no me dolía. Era solo un espacio que podía llenar con algo mejor. Había momentos, aunque fueran breves destellos, en los que recordaba algo y lo sentía vacilar. La forma en que su risa me pillaba desprevenido. La forma en que solía apoyarse en la encimera de la cocina, descalza, garabateando ideas en servilletas con una copa de vino en la mano. Pero esos recuerdos se habían convertido en fotos enterradas en una caja, suavizadas, desvanecidas, sin vida. Una tarde, al salir de la oficina, me encontré con Harper Lou. Tenía el mismo aspecto. Elegante. Preciso. Ilegible. Pero había una calidez en sus ojos que no esperaba. «¿Asesoría Porter?», preguntó, señalando el cartel. «Culpable», dije. Ella asintió. «Siempre me pregunté qué harías si salieras de su sombra. Resulta que yo también lancé una». Ella sonrió ante eso, casi imperceptiblemente. «Chris intenta recuperarse», dijo. «Pero es lento». La confianza se acabó. Camden se acabó. Los inversores se llevaron la mayor parte del capital. Y Liz sigue dándole vueltas. Pero creo que incluso ella lo sabe ahora. No se trata solo de nombres en una puerta. Se trata de quien lo abrió. «Espero que encuentre la paz», dije, y lo decía en serio. «¿Y tú?», preguntó Harper, arqueando una ceja. La miré y pensé un momento. «Espero que aprenda a decir la verdad. Eso es más útil que la paz». Ella asintió de nuevo, esta vez con una pequeña reverencia de respeto. «Buena suerte, Graham». «Tú también, Harper». Mientras se alejaba, me detuve un momento y miré el letrero sobre la puerta de mi oficina. Las letras doradas reflejaban la luz del sol, justo a la perfección. «Asesoría Porter». «Limpio». «Tranquilo». «Mío». «Sin cimientos prestados». «Sin trabajo invisible». «Sin dignidad negociada». «Solo el nombre con el que nací». «Y una vida que construí sin disculparme». La gente piensa que la pérdida es ruidosa. Se imaginan el desamor en peleas a gritos, portazos, platos rotos. Pero para mí, el sonido más fuerte fue el silencio. El silencio de darme cuenta de que había sido la única que aplaudía nuestras victorias compartidas. La única que nos mantenía unidos mientras seleccionaba los aplausos de desconocidos. Pero la belleza del silencio es que crea espacio. Espacio para escucharte de nuevo. Espacio para escuchar tu propia voz.
No solo el eco de la ambición ajena rebotando en tu caja torácica. Y en ese espacio, encontré algo que no había sentido en años. Yo mismo. Ya no busco el reconocimiento. No me importa quién vea mi trabajo ni quién me agradezca por asistir. Simplemente me presento. Totalmente. Sin concesiones. Presente. Porque aprendí algo que Élise nunca aprendió. Ser necesitada no es lo mismo que ser valorada. Y el amor sin respeto es solo cautiverio educado. Solía pensar que la ausencia de pareja significaba fracaso. Ahora sé que simplemente significa oportunidad. Una página abierta. Un nuevo plan. Un nombre. Sin préstamos. Un futuro construido según mis condiciones.